grabar, así que cada uno deberá tomar el apunte que vea conveniente. Procedo entonces a compartirles mi pantalla. ¿Me indican, por favor, si logran ver mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible la sesión de ahora, toda vez que la parte virtual tiene sus ciertas limitaciones. Hoy vamos a ver el tema que nos quedó pendiente de la última clase. Está referido a las deformaciones debidas al desplazamiento de los apoyos. Entonces, en ese sentido, un apoyo puede sufrir algunas deformaciones o algunos asentamientos, como alguna vez ya les mencioné también, suponiendo que se trata de una zapata, por ejemplo, ¿no? Voy a dibujarlo acá. Supongamos que tenemos el caso de una columna de un edificio y esta columna descansará sobre una zapata. Vamos a ver que son los elementos más simples, digamos, que vamos a utilizar para hacer la cimentación de un edificio. Entonces, vamos a suponer que esta es la zapata que está soportando a esta columna. La zapata puede sufrir ciertos desplazamientos, como hemos mencionado. Por ejemplo, puede sufrir un desplazamiento en el sentido horizontal. Digamos que la zapata se venga hacia este lado por causa de un empuje lateral, ¿no? Esto se da principalmente en el caso de los sismos, ¿no? Cuando ataca un sismo a una edificación, sus cimientos van a tender a moverse juntamente conforme al movimiento horizontal del terreno. Entonces, en ese sentido, en ese caso, la zapata se va a desplazar de forma lateral. Puede ser en una o en otra dirección. Pero además, la zapata va a poder desplazarse en el sentido vertical, ¿no? También alguna vez lo hemos mencionado, esto ocurre por el desplazamiento o el acomodo de las partículas del suelo, ¿no? Las partículas del suelo se van deformando y la zapata, bueno, aquí estoy exagerando un poco, la zapata se podría asentar en el sentido vertical. Entonces, en el sentido horizontal, estamos diciendo que la zapata se puede desplazar, ¿no? Un desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal. Principalmente, ese desplazamiento horizontal puede ser debido a sismos. También puede deberse a empujes de tierra. En el caso de muros de contención, por ejemplo, puede darse el caso, vamos a ponerlo así, empuje de tierra. Y vamos a ponerle ahí un etcétera, porque pueden haber otras causas para que se originen desplazamientos horizontales en una zapata. Ahora, en el caso de los desplazamientos verticales, estos se van a deber principalmente a la deformación del suelo.
¿no? Y hemos mencionado que todo suelo que está sometido a cierta carga vertical, sus partículas van a sufrir un reacomodo. Entonces, vamos a anotarlo aquí. O en vez de desplazamiento, podemos llamarlo asentamiento, que sería más apropiado. Asentamientos por el acomodo de las partículas, ¿no? Por el acomodo de las partículas. Entonces, además de eso, una zapata puede sufrir desplazamientos rotacionales, ¿no? Puede sufrir desplazamientos rotacionales de tal manera de que en el caso de que ocurra un sismo, por ejemplo, la columna va a tender a torcerse. Esta columna que estoy marcando va a tender a torcerse y llevarse consigo en un desplazamiento rotacional a su correspondiente zapata. Entonces, podemos mencionar que hay 3 tipos de desplazamiento que puede sufrir el apoyo, ¿no? 3 tipos de desplazamiento, uno horizontal, uno vertical y uno rotacional. En este caso, el rotacional, ahora vamos a ver si lo podríamos dibujar a este lado. El rotacional sería más o menos de esta forma. Si la zapata está, por ejemplo, voy a volver a dibujar la columna. La zapata está más o menos de esta forma. Y esta zapata podría sufrir un asentamiento de la siguiente manera, ¿no? Acá, por ejemplo, va a asentar un poco. En este lado va a asentar un poco y en este lado va a asentar más, ¿no? Entonces la zapata estaría rotando, digamos así, de esta forma. Estaría sufriendo una rotación aproximadamente de esta manera. Entonces, a este lado tiene un asentamiento máximo. Lo vamos a poner así. Asentamiento máximo. O perdón, en este caso sería un asentamiento mínimo. Mínimo en este lado. Y en el otro lado tendría uno máximo, ¿no? Asentamiento máximo. Entonces, si no es parejo el asentamiento en la zapata, lógicamente vamos a entender que esta está rotando y por lo tanto la columna también va a tender a inclinarse, ¿no? Un poco complicado de dibujar, pero más o menos estaríamos entendiendo que esto hace algo así, ¿no? Bien, entonces, la vida real, digamos, nos muestra que estos 3 tipos de desplazamiento pueden ocurrir en una estructura. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. El asentamiento rotacional se puede dar al tipo de suelo, digamos. Se define con el tipo de suelo. Espérenme un ratito, alguien está queriendo ingresar a la reunión.
Ya. Se puede deber respecto del tipo de suelo, pero también en función de las cargas, ¿no? Cuando tenemos momentos flectores muy grandes. Por ejemplo, voy a dibujarlo acá. Si digamos sobre este eje de la columna, acá tenemos otro eje en la misma columna. Si sobre uno de los ejes, por ejemplo, sabemos nosotros que la carga principal, espérenme, voy a admitir a alguien más que se está conectando. Ya. Sabemos que en columnas, la carga principal que reciben las columnas son de compresión, ¿verdad? Entonces, esta columna, su principal solicitación es la fuerza de compresión. Pero vamos a suponer que adicional a esta fuerza P va a aparecer un momento flector en esta dirección. Sobre este eje que acabo de dibujar, ahí aparece un momento flector M. Entonces, si la fuerza o el impacto de este momento flector M es bastante grande, lógicamente eso va a transmitir a la zapata y esta va a tender a rotar en la misma dirección, ¿sí? Entonces, el asentamiento rotacional es debido a, por un lado, ciertas condiciones del suelo, pero además de que este momento M sea exageradamente grande, que puede darse el caso. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Ingeniero. ¿Sí? Otro caso más de cuando la columna o la zapata en sí tiene un desplazamiento rotacional sería también para el caso de zapatas excéntricas, ¿verdad? Claro, claro que sí. No quería entrar en ese detalle porque para no confundirlos, ¿no? Ya lo van a ver ustedes con más detalle eso cuando lleven la materia de fundaciones. Pero sí, efectivamente, ese tipo de circunstancias se va a dar cuando la columna no esté centrada respecto de la zapata. Pueden ser zapatas en medianera o pueden ser zapatas en esquinera también, ¿no? Como les digo, esto lo van a ver con mayor detalle cuando lleven la materia de fundaciones. ¿Ya? Entonces, a esto es lo que llamamos nosotros asentamiento rotacional. ¿Sí? Le vamos a poner el nombre acá. O desplazamiento rotacional. Rotacional. Muy bien. Entonces, con esa base ya nosotros podemos ver cómo vamos a encarar el cálculo cuando estemos considerando un asentamiento inducido en una estructura isostática, ¿no? Entonces, lo voy a anotar acá. Cuando una estructura sufre asentamientos inducidos o asentamientos en sus apoyos, sus nudos, o podemos decir directamente, sufrirá traslaciones y rotaciones tal como hemos visto en los casos anteriores. Entonces, si un apoyo de una estructura se asienta o sufre una traslación, también el resto de la estructura va a sufrir el efecto,
¿no? Y nosotros podremos calcular cuál es el impacto, digamos así, de esa traslación en el desplazamiento de algún nudo particular de la estructura. Entonces, para ver un poquito esto, nos vamos a hacer el siguiente gráfico. Por ejemplo, voy a dibujar aquí una estructura. Entonces, tengo, por ejemplo, esta estructura. Entonces acá, supongamos que esta estructura es isostática. Voy a ponerle simplemente los apoyos fijo y móvil. Y le vamos a inducir ciertos desplazamientos. Por ejemplo, voy a decir que este nudo que estoy marcando, vamos a hacer un poquito más grande esto. Ya, este nudo que estoy marcando sufre un desplazamiento horizontal que lo podemos llamar A en el sentido horizontal. Voy a colocarle numeración a estos nudos. Este de aquí va a ser el nudo 1. Este va a ser el nudo 2. El nudo 3. Y el nudo 4. Entonces, el nudo 1, vamos a ponerle acá la nomenclatura de forma coherente al asentamiento horizontal del nudo 1. Pero además, supongamos que va a sufrir un asentamiento vertical adicional, es decir, aquí abajo. A este desplazamiento lo vamos a llamar asentamiento vertical del nudo 1. Entonces voy a dibujar, bueno, lo voy a hacer con otro color, voy a dibujar el apoyo que se ha desplazado hasta ese lugar. Muy bien, ¿y qué pasa con el nudo 2 o con el otro apoyo, en el caso del nudo 4? Pues bien, supongamos que le inducimos un asentamiento a este apoyo. Este asentamiento lo vamos a llamar asentamiento vertical del nudo 4. Pero fíjense que al existir este asentamiento horizontal y estar vinculada a la estructura en su conjunto al nudo 4, si existe este asentamiento, la estructura en su conjunto se va a desplazar hacia la derecha, ¿verdad? O sea, si el apoyo del nudo 1 se desplaza hacia la derecha, la estructura en su conjunto se va a desplazar hacia la derecha también. Entonces, noten que aquí también va a aparecer un desplazamiento por causa del desplazamiento 1, del desplazamiento horizontal 1. Entonces voy a borrar esto. Entonces fíjense, este desplazamiento que estoy marcando se va a traducir a este lado y por lo tanto el apoyo que permitía desplazamiento horizontal, que es el apoyo 4, seguramente que se va a trasladar más o menos por acá. Ahí.
esto que he dibujado de color verde no es un desplazamiento inducido propiamente al nudo, sino que es un desplazamiento que viene del desplazamiento horizontal 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con ese conocimiento, ahora, ¿cómo deformaría la estructura? Seguramente que la estructura va a tener una deformación más o menos de esta forma. Voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible. La estructura va a tener una deformación aproximadamente algo así. En el otro apoyo también la estructura se va a querer deformar más o menos así. Finalmente, la estructura deformada nos quedará de esta manera. Entonces, noten que por causa de todo este desplazamiento inducido en el primer apoyo, por causa del desplazamiento inducido en el apoyo 4 y además el correspondiente desplazamiento horizontal, la estructura en su conjunto no solamente se desplaza, sino que se inclina, o sea, se produce una rotación general de la estructura. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo hago el análisis del nudo 2, el nudo 2 que estoy marcando acá de color verde, se ha desplazado a esta esquina y en esa esquina estará nuestro nudo 2', ¿sí? Nuestro nudo 2' o nudo desplazado. Noten que ese nudo, por causa, reitero, de los asentamientos antes mencionados, sufrirá a su vez un desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical y un giro o rotación. ¿Sí? Entonces, esto de acá es lo que hemos llamado estructura desplazada. Esta es la estructura desplazada debido a los asentamientos. Déjenme revisar si no hay alguien más que esté pendiente de entrar a la reunión. Ya. Bien, básicamente ese es el esquema que gobierna a las estructuras isostáticas que están sujetas a diversos tipos de asentamientos. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta acá. Bien, entonces vamos a ver cuál es el efecto entonces que aplica ya en forma numérica, ¿no? En forma matemática, este tipo de efecto en la estructura. Osinaga dice, tiene una consulta, Osinaga, sí. Puede hacer una pregunta. No, ingeniero, se me cayó el teléfono, disculpe. Ah, bueno. Sigamos entonces. Ya. Algo que quiero mencionar, en este caso, cuando una estructura sufre asentamiento, las barras no se deforman.
Por eso, a propósito, las he dibujado rectas, ¿sí? Ustedes recordarán cuando hemos visto otros temas y la estructura está sujeta a cargas, todas las barras están curveadas, ¿no? Están curvadas. En este caso, estoy asumiendo que no hay ninguna carga externa, que simplemente la estructura se ha sentado. Entonces, las barras están rectas. Lógicamente, si hubieran cargas adicionales encima, se tuvieran que sumar los efectos. ¿Cómo se calcula entonces el desplazamiento en este tipo de estructuras? Hay una fórmula que es la que vamos a utilizar que es la siguiente. La fórmula que vamos a utilizar es P' por delta es igual con signo menos la sumatoria de R' multiplicado por el asentamiento A. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para hacer el cálculo de el efecto que producen estos asentamientos inducidos. Donde R', vamos a definir acá, R' son las reacciones del sistema virtual y A son los asentamientos del sistema real. Entonces, fíjense que, al igual que en los casos anteriores, estamos aplicando el principio de trabajos virtuales, donde vamos a combinar el efecto del sistema real con el efecto del sistema virtual. Entonces, haciendo esta sumatoria, nosotros consideramos ese efecto en el resto de la estructura. Ahora, ¿cuál es la convención de signo que vamos a utilizar? Porque al igual que en las formulaciones anteriores, sabemos que debe haber una convención de signo que me permita aplicar esta fórmula que les acabo de indicar. Entonces, para que sea válida esa fórmula, voy a anotar acá la convención de signo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a dibujar en el sistema real y en el sistema virtual. Aquí voy a tener para el sistema real y acá voy a tener para el sistema virtual. Muy bien. En el sistema real vamos a tener el asentamiento inducido. Es decir, voy a tener aquí la barra. Digamos que este es el nudo donde va a ir el apoyo. Y en ese nudo vamos a tener el correspondiente asentamiento inducido. A ese asentamiento hemos dicho que lo vamos a llamar
A ese asentamiento lo vamos a llamar asentamiento, en este caso sería vertical, asentamiento vertical. Ahora, y en el sistema virtual, cuando yo aplique la carga P', o sea, la carga virtual, yo tendré que calcular la reacción, ¿no? Porque la fórmula me pide la reacción del sistema virtual. Entonces, digamos que la reacción me sale hacia abajo. Digamos que la reacción R vertical, en este caso sería prima, ¿sí?, del sistema virtual, me sale hacia abajo. Si el asentamiento y la reacción tienen el mismo sentido, entonces el producto R por A va a ser positivo, ¿ya? Entonces eso lo vamos a anotar. Espérenme un ratito, creo que alguien está queriendo ingresar a sala, aunque ya es tarde, pero lo vamos a admitir al compañero. Ahí está. Entonces, les decía, si el asentamiento y la reacción, si el asentamiento y la reacción tienen el mismo sentido, entonces este producto de R' por A es positivo. Lo vamos a anotar aquí con rojo. R por A es positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si admitimos el asentamiento vertical, por ejemplo, aquí hacia abajo, y la reacción en el sistema virtual me dio hacia abajo, entonces cuando yo haga la sumatoria de R por A, ese producto va a ser positivo. Ahora, si el asentamiento está hacia abajo y la reacción me dio hacia arriba, sentido contrario, entonces lógicamente ese producto va a ser negativo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí. Ingeniero, entonces el único caso que sufriría un desplazamiento horizontal y vertical, un apoyo fijo, sería en este caso, ¿no?, de asentamiento de apoyo. Claro, en un apoyo fijo puede darse que admitamos desplazamiento en las dos direcciones. Puede darse el caso. Puede darse el caso. ¿Lo mismo para un apoyo empotrado? Igual, puede darse el caso. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo funciona esto, ¿ya? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ahora, esto es en el caso de asentamientos, digamos así, asentamientos o desplazamientos, mejor dicho, lineales, ¿no? Pero ¿qué pasa si son rotacionales? Vamos a ver el mismo caso, sistema real, voy a anotar por acá, sistema real, y el sistema virtual. ¿Qué pasa si son rotacionales? Entonces voy a dibujar aquí la columna. Aquí está el nudo de análisis. Y vamos a decir que sufre una rotación vamos a decir que esto ha rotado de esta forma.
Entonces se entiende que aquí hay un giro, ¿verdad? Un asentamiento rotacional. Hay un giro o asentamiento rotacional. Entonces, cuando yo calcule el sistema virtual, sabemos que en el sistema virtual ya no corresponde una fuerza puntual, sino un momento flector, ¿verdad? Cuando queremos calcular giros, corresponde aplicar un momento flector. Entonces, si la reacción me da un momento en la misma dirección del giro, en este caso, este sería nuestro M', ¿verdad? Del sistema virtual, entonces ahí el signo es positivo. Entonces, mismo sentido, si tienen el mismo sentido, entonces el producto será positivo. Si el momento me sale para el otro lado, en sentido contrario de la rotación, entonces el sentido o el signo, perdón, será negativo. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el esquema que tenemos que considerar cuando vamos a hacer este tipo de cálculos de estructuras que están sujetas a asentamientos inducidos en sus apoyos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Muy bien, vamos a hacer entonces un ejemplo. ¿Sería lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Permítame un segundo aquí, me estoy acomodando esta hoja. Ya. Ahora sí. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Calcular el desplazamiento calcularemos el desplazamiento horizontal y el giro del nudo 2. Y el giro del nudo 2 tomando en cuenta los asentamientos en apoyos. Muy bien. Vamos a hacer entonces este cálculo. Voy a dibujar un pequeño pórtico.
Vamos a ir dibujando esto. Vamos a hacer un poquito más corto. Ahí. Yo voy a ponerle un apoyo móvil, le vamos a poner acá. Acá le vamos a poner un apoyo fijo. Y vamos a decir que en esta parte el desplazamiento horizontal son 2 milímetros. El desplazamiento vertical, vamos a decir que son 5 milímetros. Y este apoyo se desplaza 3 milímetros. Entonces, noten que el apoyo móvil solamente estamos declarando ahí desplazamiento vertical, y en el apoyo fijo estamos declarando desplazamiento horizontal y vertical, ¿no? Entonces vamos a ponerle distancias a esto. Esta distancia va a ser 4 metros. Y esta altura le vamos a poner 3 metros. Voy a colocar la numeración de nudos. Este es el nudo 1, nudo 2, nudo 3 y nudo 4. Bien. Entonces lo que me están pidiendo es esto que estoy marcando en color verde. Este nudo 2, cuánto se desplaza en horizontal y además cuánto gira, ¿no? Si es que hay un giro, ¿cuánto? Debido a los asentamientos que acabamos de marcar. Muy bien. Mientras van copiando el dibujo, les voy a pasar el formulario de asistencia. Voy a pasar el formulario de asistencia de una vez. Y se lo voy a pasar por el chat de esta sesión. Ahí lo tienen el formulario. En el chat de esta sesión pueden empezar a llenar en este momento. Yo voy a dejar visible el dibujo para que sigan llenando. Voy a dar un plazo de 2 minutos para que llenen su asistencia y luego cierro el formulario. Disculpe, ¿puede repetir? No escuché muy bien. Sí, en el chat de esta sesión está el formulario de asistencia para que llenen su asistencia online. En el chat, busquen el chat de esta sesión. A ver, permítame. Sí, ya varios están respondiendo, ya van 12 personas respondiendo. ¿Ya? Entonces, en el chat ahí está el link y pueden ir llenando su asistencia, por favor.
y pueden ir concluyendo de dibujar el pórtico para que enseguida resolvamos. Ya, voy a dar dos. Sí. Dígame. No carga, ingeniero, de mí. El chat. El chat. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Mire, aquí está en el chat y hay más de 40 que han respondido. Usted es el único que no está pudiendo ingresar. Sí, me parece extraño. No carga. ¿Ah? No carga. Debe ser algún problema de su internet. Debe ser algún problema de su internet, sí. De otra forma, ¿cómo debo registrarme? No hay otra forma, estamos online, estamos virtual. No es eso, dale, te va a salir un link arriba, como no te carga, dale clic a ese link y te va a redireccionar a la página. Su micrófono. No sé dónde. Es exactamente lo mismo que hacemos en clase, solamente que el link se lo paso por WhatsApp. Ahorita se lo he pasado por el chat de acá, nada más. Pero el procedimiento es lo mismo. Puede ser que sea mi internet, pero no carga. Para el compañero que no está pudiendo, en esa página que no te carga te va a salir un link, dale clic a ese link y te va a redireccionar a la asistencia del ingeniero. ¿Donde dice crear QR para página? Creo que sí es ahí. La cuestión a mí me salió lo mismo, le di clic y me redireccionó a la página que era. O buscar imágenes. Ya, creo que ya llenaron todos. Voy a dejar de... Un ratito, ingeniero. Un ratito. Les voy a pedir que activen un momento sus cámaras, por favor, todos. Activen sus cámaras. Voy a sacar una captura de pantalla, ¿ya? Activen sus cámaras, por favor, todos. Ingeniero, a mí me sale que no puedo activar la cámara. No me deja. Si quiere le mando captura. A ver, vamos a ver enseguida. Yo tengo el mismo problema, ingeniero. Enseguida vamos a ver. Ya, espérenme un momentito.
Hay varios que no han activado su cámara. Ya, voy a sacar unas capturas de pantalla. Van a poner sus mejores caras, ¿ya? Ahí va, 1, 2 y 3. Espérenme un ratingo porque en una sola pantalla no salen todos, tengo que cambiar. Espérenme un ratito, por favor. Espérenme un ratito. A ver. Ya, a ver. Tan. Ya, ahora sí. Hay varios que no han activado sus cámaras. Actívenla un momento, nada más voy a sacar una nueva captura de pantalla. Activen, por favor, todos. Hay varios nombres raros aquí que parece que no son estudiantes de esta materia. A ver, activen sus cámaras. A la cuenta de 3 voy a sacar la captura de pantalla. El que no sale en cámara, voy a asumir que se mandó cambiar y no estuvo en la clase. 1, 2 y 3. Listo. Ahora sí. Espérenme un momento. Estoy acomodando esto. Ya. Listo, jóvenes. ¿Pueden apagar sus cámaras? Voy a volver a compartir mi pantalla para que resolvamos el ejercicio. Voy a cerrar el formulario. Ya se cerró el formulario. Entonces, ahora sí voy a compartir nuevamente mi pantalla. ¿Me indican, por favor, si logran ver mi pantalla? Sí, se ve genial. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿dónde estoy? Acá. Ya, entonces nos piden calcular el desplazamiento horizontal y el giro del nudo 2, ¿no? Este nudo tenemos que ver cuánto se desplaza y cuánto gira en el sentido horizontal, tomando solamente en cuenta los asentamientos que hemos declarado en los apoyos. Fíjense que aquí no le hemos puesto ningún tipo de carga externa, ni fuerza puntual, ni carga distribuida, nada no le hemos puesto a la estructura. Entonces, bajo esa condición, vamos a ver cómo se comporta el nudo 2. Y si recordamos la fórmula nos pide solamente las reacciones del sistema virtual, ¿verdad? Solamente nos pide las reacciones del sistema virtual. Me voy a anotar la fórmula aquí a este lado. La fórmula dice P, vamos a cambiar de color. La fórmula me dice que P' por delta es igual a menos la sumatoria de las reacciones del sistema virtual multiplicado por los asentamientos del sistema real. Entonces, voy a marcar esta formulita por acá. Entonces, si vemos acá, no tiene nada que ver el material. Fíjense que acá no nos interesa conocer el módulo de elasticidad. Y además no nos interesa conocer el comportamiento del sistema real. Reitero, esto es porque no tenemos cargas externas, ¿no? Entonces,
lo vamos a anotar aquí. Sistema real ya. Sistema real. Entonces, al no tener cargas externas, les decía, no vamos a considerar ningún tipo de efecto sobre los desplazamientos. Entonces, no hay cargas externas, no hay cargas externas. Entonces, fíjense que este componente, por ejemplo, de sumatorio integral de m por m' sobre e por i, diferencial s, todo esto es 0, ¿verdad? No estamos considerando ninguna carga. Si hubieran cargas aplicadas, entonces tuviéramos que utilizar esta fórmula. Al no haber, entonces todo ese componente es 0. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es calcular el sistema virtual. Entonces, vamos a anotar acá. Sistema virtual. Sistema virtual. En este caso vamos a hacer para el desplazamiento horizontal. Sistema virtual para el desplazamiento horizontal. ¿Cómo sería este sistema? ¿Saben qué? Mejor lo voy a borrar lo voy a poner abajo para que hagamos el cálculo de una sola vez en ambos sistemas. Sistema virtual para el desplazamiento horizontal. Y voy a partir la pantalla. Voy a partir la pantalla para el sistema virtual que corresponde al desplazamiento rotacional. Sistema virtual para el desplazamiento rotacional. Porque me están pidiendo los dos, ¿verdad? En el enunciado nos piden el desplazamiento horizontal y el giro. Entonces tengo que hacer dos sistemas virtuales para hacer este cálculo. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el sistema virtual para el desplazamiento horizontal. Entonces acá voy a dibujar nuevamente el pórtico. Este pórtico estaría más o menos de esta forma. Vamos a dibujarle sus respectivos apoyos. Y le vamos a aplicar la carga P' virtual a el nudo 2. Voy a asumir que va hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, esta fuercita es 1 tonelada. Es el mismo concepto que hemos ido revisando en los anteriores casos.
Esto va a tender a hacer que esta estructura gire de esta forma, ¿verdad? En sentido horario. Por lo tanto, el par de fuerzas que yo voy a necesitar tiene que producirme un momento en sentido antihorario. Entonces, directamente voy a asumir que la vertical 1 va hacia abajo, la vertical 4 va hacia arriba. Lógicamente lo estoy asumiendo para que entre estas dos fuerzas me produzcan el par en sentido contrario. Y la horizontal, en este caso, por sumatoria de horizontales va a ser hacia la izquierda. A esta la vamos a llamar horizontal 4. Esta va a ser vertical 4. Y esta es la vertical 1. ¿Sí? Voy a colocar las distancias. Esta distancia es 4 y la vertical es 3, ¿no? Entonces esto de acá es 4 y esta alturita es 3. Muy bien, entonces voy a resolver este sistema. Fíjense que por simple inspección, ¿cuánto vale la horizontal 4? Una tonelada, para que cree Una tonelada horario. por sumatoria de horizontales, ¿verdad? Por equilibrio estático, sumatoria de horizontales, horizontal 4 tiene que ser una tonelada. Ahora, si yo tomo momentos, por ejemplo, en el nudo 4, sumatoria de momentos en el nudo 4 igual a 0, adopto sentido horario positivo, entonces vamos a decir la fuerza de una tonelada por su brazo, que vale 3, sería 1 por su brazo 3, menos la vertical 1 por su brazo, que es 4, vertical 1 por su brazo, que es 4, igual a 0. Entonces de acá tengo que la vertical 1 vale, ¿cuánto? Un cuarto, o perdón, 3/4. O sea, 0,75 toneladas, ¿verdad? 0,75 toneladas vale la vertical 1. Y si la vertical 1 vale 0,75, la vertical 4 tiene que medir o valer igual, ¿no? Tiene que ser el mismo valor. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0. De acá yo tengo que directamente vertical 4 vale también 0,75 toneladas. Entonces, si volvemos otra vez a la fórmula, recuerden que lo que me pide es las reacciones del sistema virtual multiplicado por los asentamientos del sistema real. Eso tengo que hacer la sumatoria y colocar el signo menos por delante. Muy bien. Entonces vamos a calcular ahora el desplazamiento. Cálculo del desplazamiento. Entonces, delta, ¿a qué va a ser igual? Delta es igual a, voy a colocar el signo menos por delante, ¿sí? Y voy a abrir un corchete. Tengo que multiplicar el asentamiento por la reacción correspondiente del sistema virtual. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo, en el nudo 1 tengo un asentamiento vertical hacia abajo de 3 milímetros, ¿sí? Hacia abajo de 3 milímetros. Y la reacción en el sistema virtual me dio
hacia abajo con un valor de 0,75, ¿verdad? Entonces, esos valores los voy a colocar. Sería 0,75 Perdón, ahora sí. Entonces voy a colocar 0,75 multiplicado por, hemos dicho que el asentamiento es 3 milímetros, ¿sí? Para que sea coherente esto en cuanto a las unidades, tengo que transformar esto a metros, ¿verdad? Tengo que transformar a metros. Entonces sería 0.003. ¿Sí? Ahora, aquí la pregunta, ¿será que corresponde signo positivo o negativo acá? Positivo. ¿Por qué es positivo? Ambos están en el mismo. Porque ambos van en el mismo sentido, Positivo. recuerden, ¿no? Entonces, la reacción me dio hacia abajo y el asentamiento está hacia abajo, tienen el mismo sentido, entonces el signo es positivo, correcto. Entonces, acá tengo ya mi primera expresión. La reacción y el asentamiento están en el mismo sentido. Están en el mismo sentido, correcto. Ahora, el siguiente. Tengo aquí la vertical 4, por ejemplo. La vertical 4 me dio 0,75, ¿verdad? Hacia arriba. Y acá el asentamiento está hacia abajo. Entonces, ahí el signo va a ser negativo, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocar menos por delante y voy a colocar 0.75 multiplicado por 5 milímetros, que es el asentamiento vertical. Sería entonces esto por 0.005 metros. Recuerden que estamos colocando el signo menos por delante porque están en sentidos opuestos el desplazamiento y la reacción. Y en el caso de la horizontal reacción horizontal 4 me dio hacia la izquierda y acá el desplazamiento está hacia la derecha. También va a ser negativo, ¿verdad? También va a ser negativo, están en sentidos opuestos. Entonces vamos a tener que signo menos por delante. Vamos a ponerle aquí puntos suspensivos. Entonces signo menos por delante, 1 tonelada multiplicado por el desplazamiento que era 0.002 y cierro corchete. Muy bien. ¿Cuánto da ese valor? Pueden calcular, por favor, lo que está dentro del corchete y luego le ponen el menos por delante. ¿Cuánto les da? Me salió menos 0,0035. Ya, pero con este signo menos cambia, ¿no? Ah, sí, me olvidé eso. Sí, positivo. Sería entonces 0,0035. ¿Sí? Sí, Metros. correcto. Bien, entonces nuestro desplazamiento nos ha dado, si esto lo multiplicamos por 100, sería 0,35 centímetros, ¿no? 0,35 centímetros. 0,35 centímetros. Lo voy a encerrar este resultado. Ese es el resultado que nos dio. Y acá
nos ha dado el signo positivo. ¿Qué quiere decir el signo positivo? El sentido de la carga virtual Correcto. horizontal es el correcto. Quiere decir que es el mismo sentido de la carga virtual. Mismo sentido de la carga virtual, ¿no? O sea, 0,35 centímetros es lo que se desplaza horizontalmente el nudo 2. Entonces estamos diciendo que aquí, por causa de estos asentamientos, el nudo 2 se ha ido hacia la derecha 0,35 centímetros, ¿sí? Ese es el desplazamiento horizontal de ese nudo. Muy bien. Ahora, ya hemos calculado el desplazamiento horizontal del nudo. Ahora, ¿y qué pasa con el giro? También el problema nos pedía calcular el giro del nudo 2. Entonces, vamos a ver en este nudo cuánto es lo que está rotando. Entonces, para ello voy a volver a dibujar el pórtico. Dibujamos el pórtico. Voy a dibujarle sus respectivos apoyos. ¿Y qué tenemos que hacer para calcular el giro del nudo 2? No proponemos un momento unitario. Hay que proponer un momento unitario. Lo voy a colocar en esta forma, ¿sí? 1 tonelada por metro, ¿sí? Para calcular el giro en ese nudo, aplicamos, como dice su compañero, el momento flector. Muy bien. Voy a colocar nuevamente las reacciones. Voy a proponer reacciones. Aquí es el nudo 1. Te lo voy a dibujar para abajo. Esta es la vertical 1. Esta va a ser la vertical 4. Y la horizontal 4. Horizontal 4 ya sabemos cuánto vale, ¿verdad? ¿Cuánto vale horizontal 4? 0. 0. No tenemos fuerzas horizontales, por lo tanto, horizontal 4 directamente vale 0. Voy a colocar las distancias acá. La distancia es 4 metros y la vertical es 3 metros. Muy bien, bajo este esquema, noten que a propósito he colocado la vertical 1 hacia abajo y la vertical 4 hacia arriba para que me produzcan un momento antihorario que contrarreste a este de acá que tiene sentido horario, ¿no? De forma directa ya lo he asumido con sus sentidos correctos. Entonces, si hago sumatoria de momentos en el nudo 4 igual a 0, adopto sentido horario positivo. Entonces decimos 1 tonelada menos vertical 1 por 4. Esto es igual a 0. Por lo tanto, de acá tengo que vertical 1 vale 1/4, ¿no? O sea, 0,25 toneladas. Y por sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, directamente voy a obtener que vertical 4 también vale 0,25 toneladas. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Muy bien.
Sigamos entonces. Una vez conocemos las reacciones del sistema virtual, entonces vamos a hacer el cálculo del giro. Cálculo del desplazamiento rotacional o llamado también giro. Entonces voy a tener aquí que θ, directamente lo voy a anotar como giro, va a ser igual a menos, según la fórmula, voy a abrir corchete, y tenemos lo siguiente. La vertical 1 me dio hacia abajo y tiene un valor de 0,25 toneladas. El desplazamiento es de 3 milímetros también hacia abajo, por lo tanto el producto va a ser positivo, ¿sí? Tiene signo positivo. Entonces voy a borrar esto y vamos anotando. Sería 0,25 con signo positivo, 0,25 multiplicado por los 3 milímetros, que sería 0,003 en metros, ¿no? Luego tenemos la vertical 4. La vertical 4, la reacción me dio hacia arriba con un valor de 0,25. Y el desplazamiento me dio hacia abajo, que vale 5 milímetros. Están en sentidos contrarios, por lo tanto el signo es negativo. Entonces le coloco aquí el signo menos por delante, menos 0,25 multiplicado por 5 milímetros, o sea, 0,005. Luego tenemos aquí la horizontal 4, pero fíjense que la horizontal 4 me dio 0. 0 multiplicado, no importa qué asentamiento tenga acá, 0 multiplicado por lo que sea me va a dar 0. Entonces acá ya no lo considero, simplemente le voy a poner aquí más 0 y cierro corchete. Entonces, ¿cuánto les da este valor, por favor? Θ nos da ¿cuánto? $0,0005. Positivo, ¿verdad? 0,00. Confirmo. Sale eso. 0,5. Ya, esto me da en radianes, ¿sí? Esto me da en radianes. Digamos que lo vamos a convertir a grados sexagesimales, entonces por 180 sobre pi radianes. Entonces los radianes con los radianes se va. Multipliquen ese valor por 180 sobre pi. Entonces, ¿cuánto les da eso? 0,29 grados. 0,29. No. 0,029. 0,029 Sí. grados, ¿sí? Muy bien. Grados. Entonces, fíjense que Correcto. nos dio signo positivo, ¿verdad? Signo positivo, ¿qué quiere decir? Que el giro ha ocurrido en el mismo sentido del momento, ¿no? Del momento flector. Sentido correcto. Bien, entonces, aprovechando que hay un espacio aquí, lo voy a dibujar. Voy a intentar dibujar el pórtico con su respectivo desplazamiento. Entonces, esto más o menos nos ha quedado así.
A ver. Ya. Entonces voy a dibujar, les decía, el pórtico. Acá tenemos el apoyo. Acá tenemos el otro apoyo, el apoyo fijo. Y el desplazamiento más o menos nos ha quedado de esta forma. Voy a tener que hacerlo un poquito más pequeño esto. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño para poder mostrar el efecto, ¿no? En este sentido, este apoyo se bajó un cierto monto y se fue hacia la derecha cierto monto que son datos conocidos. Entonces, el apoyo se vino más o menos por aquí. Estoy dibujándolo con otro color. Y el apoyo en el nudo 1 se bajó en vertical cierto monto o cierta cantidad. Entonces lo vamos a dibujar de esta forma. Entonces, la deformada de la estructura en su conjunto nos va a quedar más o menos de esta forma. Voy a tratar de hacerlo lo más explícito posible, exagerando un poquito las medidas. Entonces, la deformada me queda de esta manera. Y la otra barra viene por acá. Tuviéramos que exagerar un poquito aquí para que a nivel de gráfico se distinga. Entonces, más o menos esto viene así. Voy a borrar esta parte. Entonces, el pórtico ha quedado ladeado, ¿no? Como pueden notar, más o menos de esta forma. Voy a dibujar aquí. El giro que se ha dado, como es, me dice aquí que es sentido correcto, habíamos adoptado sentido horario, ¿verdad? El momento flector de 1 tonelada lo hemos adoptado en el sentido horario. Y como me dio positivo, quiere decir que es correcto. Por lo tanto, el giro, en este caso, es este de aquí, ¿no? Yo creo que se logra apreciar. Ese es el giro θ que hemos calculado de 0.029. Ese es el ángulo θ. Y el desplazamiento horizontal que habíamos calculado de 0.35 centímetros es esta distancia. Desde aquí hasta aquí. Ahí están los 0.35 centímetros, ¿no? Y ese sería el esquema de desplazamientos del nudo 2 debido a todos los asentamientos inducidos en los apoyos de la estructura. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, ingeniero. ¿Acaso no, ¿sí? ¿Acaso no el desplazamiento horizontal del nudo 4 no se repite en el desplazamiento, no se repite en el nudo 1? El desplazamiento Horizontal en el nudo, claro, sí. Del nudo 4 no se repite en el nudo 1. Sí. 1. No exactamente, dependiendo de la rigidez de los elementos de la estructura, pero realmente no nos interesa este desplazamiento horizontal aquí abajo, ¿no? Si nos pidieran, lógicamente tuviéramos que calcular cuánto, pero
Esto es simplemente a efecto de gráfico que lo puse así. Lo que pasa es que para no confundirlos de que acá hay otro desplazamiento inducido. Los que son desplazamientos inducidos son los que he marcado con rojo, ¿no? Acá tengo 2 desplazamientos inducidos y acá solo tengo un desplazamiento inducido. Entonces, pero como no nos han pedido calcular en este punto, entonces lo he dibujado así para no confundir, para que no se piense que hay 2 desplazamientos inducidos. Ya, entonces, lo que hemos determinado con todo este cálculo es que el nudo 2, voy a cambiar de color acá, el nudo 2 se ha desplazado a este lado que es el 2'. ¿Sí? De esa manera podemos resolver cualquier tipo de estructura que tenga en sus apoyos asentamientos inducidos. Entonces, por ejemplo, ya para ir cerrando la clase, ¿qué tuviéramos que calcular si hubiésemos resuelto o hubiéramos planteado un pórtico, por ejemplo? ¿Qué hubiéramos tenido que resolver? Si, por ejemplo, el pórtico haya sido, digamos que el mismo pórtico, pero que tuviera cargas encima, ¿no? Que tuviera cargas aquí, no sé, una carga distribuida. Que tuviera una carga horizontal por acá. Que tuviera diferencias de temperatura, que tuviera todos los otros componentes. Entonces, tendríamos que aplicar la ecuación generalizada y sumarle el efecto de los asentamientos inducidos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos diciendo que si hubiera un asentamiento inducido, si acá hubiera otro asentamiento inducido y acá tuviéramos otro asentamiento inducido, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos que irle sumando al cálculo del desplazamiento la integral de m por m' sobre e por i, diferencial de s, más la integral de n por n' sobre e por a, diferencial de s, más la integral de q por q' sobre el módulo de elasticidad transversal por el área, por ds, pero esto afectado por un factor de cortante F sub S por ds, y en este caso más, o si ustedes quieren de una vez le ponemos el menos por delante, menos la sumatoria de los R' por los asentamientos, ¿no? Entonces, como les digo, dependiendo de qué tipo de cargas nosotros le pongamos, vamos a ver qué elementos de la ecuación general vamos a considerar en el cálculo. Ahora, en un examen, por ejemplo, yo les puedo poner, en vez de aquí un asentamiento diferencial o un asentamiento inducido, puedo combinar y que este apoyo no sea ese, sino que sea, por ejemplo, un apoyo elástico, ¿no? O sea, aquí yo le podría poner, por ejemplo, que este sea un apoyo de resorte con cierto coeficiente de flexibilidad. Entonces, ahí ya tuviera que sumarle el efecto que me genera ese resorte añadido a los asentamientos inducidos en el apoyo, que por si acaso no es lo mismo. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, ¿podría volver a repetir esa última parte? Claro. Si tenemos apoyos de resortes en la estructura, lo único que tenemos que hacer es sumarle el efecto que produce, ¿no?, el resorte con su coeficiente
de flexibilidad. Entonces, a esta ecuación, ¿qué le tengo que sumar? Le tengo que sumar más la sumatoria, ¿no?, del coeficiente de flexibilidad por R, ¿sí? Eso ya lo hemos visto antes. Entonces, ¿qué componentes van hasta aquí? Esto de acá es debido al momento, esto de acá es debido al normal, esto de acá es debido al cortante, esto de acá es debido a asentamientos y esto de acá es debido a resortes, ¿no? Y si hubiera temperatura, digamos que en el pórtico yo les pongo acá que dentro del pórtico está a 40 grados centígrados y afuera está a 20 grados centígrados, tengo que sumarle el efecto térmico, ¿no? Entonces, más alfa por y la fórmula que corresponde a temperatura, que ya lo hemos visto, ¿no? Esto sería temperatura. Entonces, fíjense que en el mismo pórtico o en la misma estructura, yo le puedo sumar todos los tipos de cargas y condiciones y ustedes verán qué componentes de la fórmula deben ir añadiendo para calcular el correspondiente asentamiento. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, yo creo que vamos a parar por acá. Con esto estaríamos prácticamente terminando ya la unidad número 1, ¿sí? Hasta aquí es el examen. Todo lo avanzado entra, hasta el día de hoy, entra en el examen. Y como les mencioné en el grupo de WhatsApp, al haberse suspendido las clases presenciales esta semana, el examen va a ser el martes, en el horario de costumbre, ya el próximo martes. Entonces, este jueves, pasado mañana, tenemos clases y vamos a empezar la unidad 2, ya vamos a empezar el avance de la nueva unidad y simplemente quedamos a la espera del examen del primer parcial el día martes. Si no hay más preguntas, quedamos por acá. Ingeniero, una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Este ejercicio compuesto se lo puede realizar en el robot de estructura poniendo temperatura, resorte y asentamiento? Todo se puede colocar en el programa. Todos los efectos, o por separado o en conjunto se puede. Y en el tema de las secciones, ingeniero, yo estaba intentando hacer el ejercicio 2 con cerchas, creo, y no me aparecía las secciones huecas. Hay las secciones huecas. Usted tiene que... se puede crear secciones personalizadas. Tengo yo tutorial en mi canal donde pueden ver la creación de secciones personalizadas. Es un procedimiento hay que hacer ahí para crear secciones personalizadas. Pero se puede. ¿Lo podría enviar al grupo, ingeniero, por favor? A ver, dame un momento. Dame un cachito, estoy buscando aquí en mi canal creación de secciones. Ya. A ver. Ya, les voy a pasar aquí por el WhatsApp, les estoy pasando el tutorial, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp. Ahí está, el tutorial se llama creación de secciones en el programa, ¿ya? Les acabo de pasar por el grupo de WhatsApp. Entonces, échenle un vistazo y van a ver que ahí se puede crear la sección que usted quiera. Le pone la condición de carga, cualquier condición de carga y cualquier condición de apoyo, y el programa le va a calcular todos estos desplazamientos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Quedamos así entonces. Cerramos por acá la clase. Nos vemos entonces el día jueves. ¿Listo? Hasta luego.